Hola a todos, en este video vamos a aprender sobre las polaridades de la máquina de soldar, directa y inversa. Para eso tenemos un pequeño gráfico que hemos hecho para que sea más entendible sobre lo que vamos a explicar el día de hoy. Tenemos polaridad directa. ¿Qué nos quiere decir polaridad directa? Que el portaelectrodo tiene que ir al borne negativo y se genera el calor en el electrodo del 30%. Quiere decir que el electrodo es el que más va a generar el calor y va a empezar a derretirse, en otras palabras. Y borne negativo, o positivo que lo vamos a conectar, mejor dicho, se va a generar mayor cantidad de calor. Quiere decir que cuando empecemos a hacer la soldadura, el material que vamos a hacer soldadura es el que va a calentar más que el electrodo. El electrodo solamente va a calentar el 30% y el material a soldar va a calentar el 70%. Pero ¿qué pasa cuando es inversa? Es lo contrario, ¿no? Quiere decir de que si lo conectamos a la pinza de masa en borne negativo, solamente el material a soldar va a calentar el 30% y el electrodo es el que va a empezar a calentar el 70%. Quiere decir que en el electrodo es el que el calor se va a generar en mayor cantidad. Y por eso es que esta polaridad inversa se utiliza por recomendación por los expertos, por ejemplo, sobre cabeza, soldadura sobre cabeza. ¿Por qué? Porque el electrodo es donde se va a calentar mayormente el material. Entonces tiende a no caer mucha cantidad de la lava. Pero imagínense ustedes si fuera directa, se va a calentar en el material el 70%. Y todo el material que sobre cabeza estás haciendo soldadura y empieza a calentar, lo que va a hacer es que todo ese material se va a caer en la lava, se convierte en la lava al momento de unirse, ¿no? Entonces, esa es la explicación de que podemos utilizar. Ahora, recomendaciones. ¿Para qué casos podemos utilizar, por ejemplo, polaridad directa y polaridad inversa? ¿En qué casos podemos utilizar? Y nos dice acá, por ejemplo, que cuando es directa, en el electrodo se va a calentar el 30% y mayormente se va a calentar en el material a soldar. Quiere decir de que podemos trabajar con polaridad directa, podemos trabajar los materiales de espesores de 2, de 3, de 3.5, 4 de espesor, ¿no? De material. ¿Y cuándo podemos trabajar con polaridad inversa? Cuando el material sea de menor espesor, de 1.2, puede ser de 1, 0.8, podemos trabajar, porque lo que va a calentar es el electrodo mayor cantidad. Se va a derretir mayor cantidad del electrodo y a la vez también va a ser el desgaste del electrodo mucho más rápido, en este caso. ¿Por qué? Porque el electrodo es el que se va a derretir mayor cantidad de concentración de calor. Entonces sí podemos trabajar en tuberías, pues prácticamente cuando queremos trabajar con polaridad inversa. Todo lo que son tuberías, cañerías, ¿no? De espesores de 1.2 hasta de repente 1.5 podemos trabajar. Y otra de las cosas también tiene sus ventajas y sus desventajas. Imagínense ustedes en polaridad directa, si el calor solamente es en el electrodo y en el material es en mayor cantidad de concentración de calor, quiere decir de que acá sí se va a fundir el material a mayor profundidad. Pero si fuera inversa, solamente es el electrodo el que va a tener el 70% de calor y 30% el material a trabajo en soldadura. Entonces eso quiere decir de que va a empezar a hacer la soldadura a menor penetración, ¿no? Menor penetración. Entonces acá de repente ya podemos utilizar, por ejemplo, en las siguientes clases vamos a hablar sobre lo que son los amperajes y tipos de electrodos que debemos de utilizar también, ¿no? Porque el electrodo viene para qué tipo de polaridades vamos a tener que trabajar. Directa, indirecta, corriente continua, corriente alterna, polaridad directa y inversa. Con el mismo amperaje vamos a dar una muestra al final de todo este video también, para que puedan entender. Entonces, a ver, acá tenemos una máquina de soldar. Tenemos la pinza de masa que va al borne negativo, en este caso, por ejemplo, ¿ya? Y este es el portaelectrodo. ¿Dónde va a ir el electrodo? ¿No? En esta parte. Ya conocemos y hemos manejado también, ¿no? Entonces,
Si esto de acá yo voy a conectar, acá en esta máquina nos indica negativo y positivo, ¿no? Menos y más. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? ¿Qué pasa o qué polaridad es si yo lo voy a ponerlo la pinza de electrodo al positivo y pinza de masa en negativo? ¿Qué polaridad inversa? Estamos hablando de polaridad inversa. Positivo, porta electrodo, y negativo, la pinza de masa. Y si nosotros lo cambiamos a lo contrario, acá lo ponemos negativo, pinza de masa, y porta electrodo lo estaríamos colocándole al negativo. Entonces ahí estaríamos hablando de polaridad directa. Y polaridad directa hemos dicho que podemos trabajar materiales de mayor espesor, ¿no? Mayor espesor, de 2, de 3, ¿no? De espesor. Y si hablamos polaridad inversa, estaríamos hablando de los materiales más delgados del espesor de 1.2, ¿no? De 1.5, 1 o 0.8. Entonces, después de esto, vamos a ver una demostración de lo que se va a trabajar con ambas polaridades para ver cómo es el acabado o el término del trabajo en soldadura a realizarse, ¿no? A continuación, como han visto ustedes, se ha visto en el video cómo se ha hecho la soldadura y en ambas modalidades y se ve, ¿no? el acabado o el término del trabajo que se hace en ambas polaridades directas y inversas. En la siguiente clase vamos a trabajar sobre los electrodos, tipos de electrodo, para qué corrientes vamos a tener que utilizarlo para poder aclararlo. Solamente el día de hoy hemos hablado de polaridad directa e inversa, porque había las preguntas que decían, ¿puedo conectarlos en negativo, el portaelectrodo? ¿O puede ser en positivo o puede ser en negativo? ¿O podemos utilizarlo ambas cosas, ¿no? Entonces el día de hoy hemos aclarado que sí se puede utilizarse, pero para diferentes tipos de espesores de material. Las concentraciones de calor en cada polaridad, ¿no? Eso es todo, hasta otro video.